Aprende a dibujar este paisaje realista en tiempo real. Solo vas a necesitar un lápiz o un carboncillo. Mi nombre es Miguel Ángel y si te quedas todo el video te voy a enseñar a dibujarlo. Incluso vas a lograr superar mi dibujo. Este dibujo hace parte de mi curso de dibujo artístico. El dibujo de este paisaje te va a enseñar conceptos útiles que podrás aplicar en cualquier técnica como el dibujo manga, anime o cómic. Verás, después de muchos años de estudio, he querido crear esta comunidad. Es por eso que este tutorial es en tiempo real y podrás dibujar conmigo al mismo tiempo como si estuvieras en una clase en vivo. Alista tus materiales, pon tu música favorita de fondo porque vamos a empezar a dibujar. Muy bien, super dibujantes, entonces van a tomar su lápiz o carboncillo en mi caso y vamos a empezar a dibujar muy suavemente lo que sería el boceto utilizando algunas líneas, figuras geométricas básicas como algunos cuadrados y vamos a tratar de dibujar la silueta de las formas que vemos en nuestro paisaje, ¿no? Fíjate cómo yo tomo el lápiz a mano alzada, es decir, tomo el lápiz desde la parte superior y lo recuesto un poco para tener un trazo mucho más suave, mucho más suelto. Es algo que recomiendo mucho. Por supuesto, el boceto lo tienes que dibujar muy suavemente, que casi no se perciba en tu hoja de papel, ¿no? Así que yo he dividido mentalmente mi dibujo en diferentes secciones. La sección donde va a estar el árbol, la base, que hay ahí unas rocas, el árbol en sí, la parte del río o de la pequeña cascada que se ve al fondo. Así que voy a empezar a dibujar la silueta de este árbol y te recomiendo mucho que la dibujes suavemente y constantemente compara con tu fotografía base o tu modelo de referencia. Como ves en pantalla yo tengo este bosque y básicamente es un árbol que tiene muchas ramas y me gustó mucho porque tiene mucha textura y voy a tratar de imitar la silueta por el momento. Aún no me concentro en la textura que te mencioné, aún no me concentro en todos los detalles, sino poco a poco voy haciendo el boceto de esta silueta que tenga forma del árbol que se parezca. Es importante tener a la mano tu goma de borrar para eliminar algún error que hayas cometido. Fíjate cómo hago aquí más o menos lo que es un triángulo para indicar la base donde, desde donde viene el agua y cae, y también que hay un pedazo o una sección de terreno que va de manera diagonal. En pocas palabras, la sección de la cascada es como un pequeño rectángulo al fondo de nuestro paisaje, ¿no? Yo creo que lo que más llama la atención es el gran árbol que tenemos aquí. Así que poco a poco vamos añadiendo ciertas líneas para indicar en dónde van ubicadas ciertas porciones del dibujo. Vamos ubicando suavemente en dónde van las grandes rocas, las líneas del agua. Vemos que hay una roca un poco más pequeña en este costado. También la dibujamos como si fuera un semicírculo un poco deforme. Entonces, lo bonito de los dibujos de paisaje es que puedes personalizarlos a tu gusto sin que estos se modifiquen mucho. Es decir, puedes hacer toda tu personalización como gustes y aún así va a quedar como un paisaje. Exacto. A diferencia de otros dibujos, por ejemplo, el retrato de figura humana, en donde si cambias ciertas proporciones, entonces la persona quedaría deforme. En este caso, mi invitación es que no solamente lo hagas como tu fotografía guía, sino que agregues elementos, por ejemplo, rocas adicionales, que la cascada sea más grande, que no sea un riachuelo sino un lago, por ejemplo, ¿cierto? El tipo de árbol puede ser otra clase de árbol, un pino, por ejemplo. La estación del año puede ser en verano, puede ser en invierno. Esta es la invitación que yo te hago para que progreses mucho en tus técnicas de dibujo, ya que no solo estarás dibujando con base en fotografías guía o en referencias, sino que también estás dibujando desde tu imaginación. Por supuesto, fíjate cómo yo voy trazando las formas y las siluetas y lo demás como base para tus propios dibujos. Quiero que te inspires de lo que yo hago, aprendas de lo que te estoy aconsejando y así tú podrás construir tus paisajes y recuerda que el reto es que tu dibujo quede mucho mejor que el mío. Poco a poco, entonces, y esta parte va a tomar un poco de tiempo, es dibujar las ramas que hay en el árbol, ¿no? Conforme nos acercamos a las hojas, las ramas son más delgadas porque hay muchas subdivisiones. Entonces, este proceso de ir constantemente subdividiendo la rama principal entre ramas más pequeñas
Va a tomar tiempo, pero es muy relajante, ¿no? A mí me gusta mostrarte estos tutoriales en tiempo real para que puedas dibujar conmigo y no tengas ningún afán y puedas ver y sentirte, sentirte como si estuvieras dibujando conmigo aquí en vivo y en directo, ¿cierto? Asimismo, si lo deseas, puedes ir pausando el video o irlo adelantando a las partes en donde te quieras enfocar. Este proceso de hacer las ramitas, como te digo, toma tiempo, así que no te desesperes. Tómalo con calma y poco a poco iremos añadiendo ramita tras ramita tras ramita. Y puedes agregar más ramitas si lo deseas. Eso lo dejo a tu total libertad. Fíjate que a veces cuando quiero hacer un detalle muy pequeño, ya tomo el lápiz, no tan al extremo, sino un poco a la mitad o incluso como si fuera a escribir. Eso me ayuda a poner un poco más de fuerza, pero también a definir pequeños detalles. Mientras que si quiero dibujar líneas más sueltas y figuras generales, tomo el lápiz desde la parte superior, desde el extremo. Procuro siempre estar dibujando a mano alzada o apoyando mi mano con mucho cuidado de no manchar mi espacio de trabajo. Algo que tú también puedes tener a la mano es un difumino o, por ejemplo, polvo de carboncillo para hacer los sombreados mucho más rápido. Como has visto en algunos videos de este canal, yo utilizo estas herramientas que me permiten mucho avanzar en mi dibujo y es bastante divertido utilizar otros elementos para dibujar y no solamente tu lápiz o carboncillo. En este caso estoy utilizando un carboncillo que viene dentro de una madera, es muy parecido a un lápiz, pero hay diferentes tipos de carboncillo. Algunos vienen que son como unos trozos de tiza de carbón, entonces no tienen ni madera, no tienen ni papel, sino que es el carbón puro en forma de barrita o en forma de tiza. Esos también son súper geniales para cubrir grandes superficies, entonces nunca te limites con los materiales que tú tengas porque tú puedes ser muy creativo y crear obras de arte con lo que tengas a la mano. Así que si no tienes un carboncillo, puedes utilizar un bolígrafo, por ejemplo, y poder dibujar e ir experimentando con diferentes técnicas.
Ahora que ya hemos terminado de dibujar las ramitas, podemos enfocarnos en otras secciones del dibujo. Yo creo que las ramitas eran lo más difícil quizás en este dibujo y ahora vamos a darle textura a las grandes rocas que se encuentran junto al riachuelo, en el costado izquierdo. Así que voy a tratar de dibujar un poco con un poco más de fuerza la silueta de estas rocas e ir corrigiendo ciertas imperfecciones que tenga con respecto a mi fotografía guía. Por ejemplo, esta roca pequeña la voy a hacer un poco más grande, ya que siento que la dibujé muy pequeñita, pero ya lo voy a corregir más adelante. Por el momento me quiero enfocar un poco en la forma general de mi dibujo. Fíjate que estoy marcando las secciones de luz y de sombra por el momento, y después comenzaré a agregar los detalles, por ejemplo, detalles de textura interna, las piedras que van más pequeñitas, porque esta roca, haz de cuenta que fue cortada o se rompió, entonces no es totalmente lisa, sino que tiene como fragmentos, como si fueran rocas más pequeñas que la conforman. Así que mi invitación es también a que le des la textura de roca como a ti más te guste. Agua. Antes de caer el agua por en la pequeña cascada del riachuelo, hay unas líneas horizontales que indican cómo va el flujo del agua, que es plano. Mientras que cuando cae, entonces vamos a dibujar estas líneas, son como líneas de acción, totalmente verticales que indican que el agua está cayendo. Y en la parte inferior vamos a dibujar como una pequeña nube para indicar como la espuma que se libera al momento de golpear el agua al caer al riachuelo. Esto es muy divertido y nos ayuda a agregar dinamismo a nuestro dibujo. Asimismo, fíjate cómo yo voy borrando y corrigiendo a veces cuando lo considero necesario, ya que a la primera no suele salir el dibujo como lo deseamos y es importante tener nuestra goma de borrar a la mano. Por eso es muy aconsejable dibujar muy suavemente, con el fin de que podamos ir corrigiendo detalles sin mayor inconvenientes. Fíjate que así es como estoy agregando un poco la textura de la espuma del agua que cae de esta mini cascada del riachuelo y produce entonces este efecto.
Y a partir de aquí entonces vuelve un poco el concepto de las líneas horizontales, ya no son líneas verticales porque ya el agua está en otro nivel que también es plano. Y aprovecho y agrego como ondulaciones en el agua, marcando un poco la sombra de lo que podría reflejarse en esta.
Una vez estés conforme con el resultado de tu dibujo, mi recomendación es que siempre lo firmes, ya sea con tu nombre artístico o con tu nombre real, y le agregues la fecha en la cual terminaste el dibujo. Con eso puedes llevar un registro del progreso de tus dibujos conforme pasa el tiempo. Y es muy bonito revisar esos cuadernos, estas bitácoras de dibujo conforme pasan los años. Y además también es parte del desafío, porque puedes dibujar todos los días y en un año ver 365 dibujos y ver cómo tu progreso fue evolucionando utilizando diferentes técnicas. Así que ese es mi último tip en este video para que lo pongas en práctica. Y finalmente hemos terminado de dibujar este paisaje hermoso realista en tiempo real. Si llegaste hasta acá, déjame saberlo en los comentarios. Escribe vi el video completo, porque eso me motiva mucho y sobre todo quiero saber tu opinión y qué otros dibujos te gustaría aprender en este canal. Voy a procurar hacer todos mis videos en tiempo real, así duren un poco más de tiempo, para que tú veas el paso a paso. Y recuerda que tu dibujo tiene que quedar mucho mejor que el mío, pero eso lo consigues con la práctica. A veces hay que dibujar muchas veces, a veces hay que hacer una pausa, descansar, tómatelo con calma, disfruta el proceso, diviértete y confía en ti. Yo sé que tienes un gran talento, así que explota ese talento, practica. Esto es como hacer deporte, hay que practicar y vas a llegar muy lejos. No le pongas cuidado a los malos comentarios de las personas, porque los grandes luchadores por sus sueños siempre tienen personas que les dicen, no, oye, tú no puedes hacerlo, pero yo sé que tú sí puedes y yo te lo digo. Así no te conozca personalmente, si estás acá es porque tienes un gran talento. Así que aprovéchalo, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo video tutorial de El Dibujante. Bye bye.